los versículos 8 y 9 de la carta a los Filipenses. Capítulo 4, yo creo que usted tenía su Biblia abierta ahí, por el previo conocimiento que tiene de que estamos exponiendo esta carta. Así que vamos a dar lectura a estos dos versículos. Escuche bien, si no lo ha encontrado. En esto pensad, se titula. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios, nuevamente te damos gracias. Acompáñanos mientras expongamos tu palabra. Señor, el propósito es exaltar tu nombre y que cada uno de nosotros pueda irse edificado de este lugar. Amén. ¿Pueden sentarse, queridos hermanos? Yo creo que esta porción, aparte de los demás pasajes que hemos estado predicando de la carta a los Filipenses, después que terminemos Filipenses, yo creo que el nombre de Filipenses va a girar o a resonar en las mentes de cada uno de nosotros. Yo creo que este pasaje que nos toca recibir hoy es un pasaje muy conocido y muy citado por muchos creyentes, porque esta es una porción que enfoca una de las partes, vamos a decirlo de esta manera, más fundamentales de la vida cristiana. No se necesita ser cristiano para pensar, porque todo ser humano tiene esa facultad dada por Dios, como lo veremos más adelante. De manera que a lo que nos vamos a referir en esta maravillosa noche, bajo el tema disciplina tu mente, es una porción muy importantísima. La mente humana piensa mucho. Es más, es imposible vivir sin pensar. No se necesita ser un intelectual para pensar, y claro que cuando hablamos de pensar en otra connotación, nos podríamos referir a pensar de una manera profunda. Sin embargo, en el sentido general de la palabra, todos tenemos que pensar, ya sean cosas buenas o cosas malas, pero vivir sin pensar es algo imposible. La mente es una maquinaria que se mantiene pensando todo el tiempo. Y esa es la importancia del por qué debemos disciplinar nuestra mente. Bueno, Pablo en esta porción nos pide a nosotros o nos manda de una manera imperativa, después de enumerar las cosas virtuosas en las que nosotros debemos enfocar la mente, y dice, después que enumera todas, dice, en esto piensen, en esto deben pensar ustedes. Así que yo quiero que usted preste atención y ponga su mente a generar esta noche para recibir lo que Dios nos tiene a través de su palabra en esta breve e importante sección de esta carta y del capítulo 4. Como siempre, o casi siempre, uno pudiera pensar
que el cambio que Pablo hace desde los versículos 1 hasta el versículo 7, al llegar a este pasaje, uno piensa que Pablo da un salto a otro tema. Sin embargo, lo que Pablo quiere decir aquí es que todo lo que él ha venido diciendo, el propósito es que cada uno de nosotros lo lleve a la práctica. Por eso es que hay un por lo demás. Hay otras versiones que traducen y por último me quiero referir, así lo traducen otras versiones, mientras que la Reina Valera dice por lo demás, hermanos míos, y es ahí donde Pablo empieza a describir o a enumerar un sinnúmero de virtudes que aparecen aquí, en las cuales tú y yo debemos enfocar nuestra mente. Yo quiero decirte, hermano, que después de la caída del hombre, la mente humana ha quedado vulnerable, débil, fácil de distraerse y fácil de pensar en cualquier cosa que te pueda distraer o llevarte al pecado. Y es por eso que Pablo, de manera imperativa, al final del versículo 8 dice: en esto pensad. Entre todas las facultades que los seres humanos Dios le ha dado, que han sido muchas, facultades impresionantes que Dios nos ha dado, nos ha regalado a cada uno de nosotros, entre todas esas facultades o habilidades que Dios nos ha dado, muchos tienen lo que llamamos dones y habilidades. Y esos dones y esas habilidades, tú y yo las utilizamos, en la cual somos edificados a través de otros y otros son edificados a través de nosotros. Son tan impresionantes esas facultades que Dios nos ha dado, que en la vida hay muchas cosas que resultan impresionantes y que nos llaman la atención y nos atraen, la cual Dios nos ha entregado. Bueno, dentro de cada una de esas facultades que Dios nos ha regalado, pensar es una de las más impresionantes de la que Dios y maravillosa de la que Dios nos ha dado. Sin embargo, después de la caída, esa facultad que Dios nos ha dado quedó afectada por el pecado. De ahí es entonces que necesitamos o vamos a necesitar de manera urgente disciplinar nuestras mentes. Usted no quisiera imaginarse lo que es una mente, la mente de un hombre sin ser disciplinada. Y quiero ya reiterar de antemano cuál es la fuente que Dios nos ha provisto para que nuestras mentes sean disciplinadas. Y es la palabra de Dios, lectura de la Biblia, leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar en la Biblia. Es la manera en la que Dios puede disciplinar nuestras mentes, y obviamente a través del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios usará tu vida devocional que tú lleves a cabo de la palabra para disciplinar tu mente. Así que, queridos hermanos, nosotros no nos estamos enfrentando. Y si usted en algún momento se ha preguntado, pero ¿por qué tengo tanta lucha y tantas dificultades dentro de mí? ¿Por qué batallo, como dice Pablo, con cosas que realmente no quiero hacer, pero yo lucho con ellas? Es por lo que yo le acabo de mencionar. Dios le dio una mente al hombre brillante, una mente santa, pura, sin malicia. Pero la caída del hombre, la desobediencia de Adán en el huerto del Edén afectó todo eso. De ahí en adelante nuestros pensamientos necesitan ser puestos en la mano de Dios, ser cada día educado y disciplinado a través de la Biblia. Gloria a Dios. El pecado arruinó todo. El pecado lo manchó todo. Por eso que usted ve, hay una palabra que se llama maquinación.
Y la palabra maquinación es aquella que se lleva a cabo en la mente, las cosas que se maquinan, se piensan, se trazan antes de materializarla. Usted ve todas las acciones que los seres humanos llevan a cabo son premeditadas primero, son pensadas, y esa es una de las principales razones por las que tú y yo debemos cuidar nuestra mente. Debemos estar cuidadosos cuáles cosas estamos llevando a nuestra mente. Un mal pensamiento, una mala dirección de nuestro pensamiento nos puede llevar a cualquier derrumbe. Un mal pensamiento nos puede llevar a cualquier desgracia. Yo creo que esa es la razón por la que en estos dos breves versículos Pablo enfoca esto de esta manera. Por lo demás, voy a decir lo que traduce en otras versiones. Por último, hermano, le vengo hablando de cosas fundamentales, pero por último me quiero referir, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de ser alabado y reconocido como algo bueno, en esto deben ustedes pensar. Así que todo lo que te llegue a tu mente tiene que ver si está de acuerdo a la pureza de las Escrituras. Hoy más que nunca, amados hermanos, la mente de cada uno de nosotros se ha de enfrentar a todo un mundo de basura y de impureza. Son grandes las luchas a las que nosotros cada día nos vamos a enfrentar. Y es a eso que Pablo más adelante se refiere en una de las cartas de Corintios. Cuando Pablo habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Que no le llegue a usted a la mente lo que pudiera ser una fortaleza física o humana. Que no le llegue a usted a la mente un armamento de guerra. Lo que Pablo está hablando aquí, según el contexto que Pablo desarrolla en la carta a los Corintios, Pablo está hablando de argumentos que pueden destruir y arruinar nuestra vida. Pero Dios nos ha equipado a través de la Biblia. ¿Qué citó Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás? Jesucristo citó las Escrituras. ¿Cuáles son las cosas que tú y yo debemos citar cuando estamos siendo atacados con malos pensamientos, pensamientos arruinadores de nuestra vida espiritual? Debemos citar las Escrituras. Es por eso que Pablo nos llama a pensar en cada una de estas virtudes. Cuando tú tienes estas virtudes en la mente, serán armas para tú defenderte ante los bombardeos que llegarán a tu mente. La mente no cesa. Si usted se encuentra en el trabajo distraído, allí la mente va a empezar a funcionar. Si vas en un autobús, la mente está trabajando. Así que la mente no se detiene, aún durmiendo, hermano. Nuestra mente trabaja. Eso es increíble. Usted pudiera pensar cuánto tenemos nosotros que proteger nuestra mente. Nosotros nos estamos cada día enfrentando a un mundo de maldad, a un sinnúmero de basura, de impureza que invadirán la mente de cada uno de nosotros. Y si nosotros no la disciplinamos y orientamos a que esa mente pueda pensar de manera bíblica y correcta, entonces nuestras mentes serán, en vez de ser fuertes y disciplinadas, serán mentes débiles, vulnerables ante cualquier ideología, ante cualquier filosofía, ante cualquier enseñanza, ante cualquier pensamiento que llegue a nuestros oídos y llegue a nuestra mente, o a través de nuestros ojos, leyendo cualquier cosa. Así que después que Pablo, presta atención, después que Pablo brinda una serie de exhortaciones que son muy valiosas para la vida cristiana, a las cuales nos hemos referido
domingos atrás, en otras exposiciones, Pablo entonces pasa aquí a estos pasajes que nosotros acabamos de leer, a presentarnos o a enfocar a los filipenses en que ellos deberían enfocar su mente. Yo creo que la idea del apóstol es la siguiente: ¿cuál es la línea o la conexión que hay entre todo lo que Pablo ya ha venido abordando? O sea, a todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que Pablo quiere unir con estos dos versículos de hoy? Lo que Pablo quiere es que si tu mente no está bien enfocada, atención, si tu mente no está bien direccionada, será imposible que todas las verdades bíblicas que Pablo ha venido exhortando sean imposibles de poder retenerla y guardarla en la mente. Yo creo que esta es la idea o el pensamiento que Pablo tiene. Ya Pablo viene brindando desde el capítulo 1 un sinnúmero de exhortaciones, amonestaciones y así sucesivamente. Pero aquí Pablo quiere centrarlos a ellos, llevarlos al terreno práctico. Creo que eso es lo que el apóstol quiere. Llevar a los filipenses al terreno práctico de la vida cristiana. El apóstol tenía todo un interés profundo en que estos hermanos pensaran bien y de manera correcta. O más bien, que continúen pensando así, ya que el contexto de la carta nos deja ver que los filipenses eran creyentes que habían crecido. Y lo vemos en otros pasajes de la carta. ¿Y cómo nos damos nosotros cuenta de eso? Bueno, veamos los versos restantes del capítulo 4, a los cuales nos vamos a referir más adelante, otros domingos que vendrán. Veamos, por ejemplo, los versículos del 14 al 20. Dice: sin embargo, bien insistéis. Aquí está hablando de lo que ellos hicieron, práctica cristiana. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, filipenses. Oigan, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, dice Pablo. Aquí me interesa mucho esto, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. O sea, lo que Pablo está buscando en estos hermanos es el crecimiento y el fruto de ellos al haberle dado y aportado al ministerio de Pablo y a sus necesidades. Versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven cómo estos hermanos, Pablo está diciendo aquí que ellos habían crecido en una de las partes más difíciles que sería ser un creyente crecer, que es ser dadivoso y aportadores en la obra de Dios? Pero veamos los versículos 19 del capítulo 1 y el capítulo 12 del capítulo 2, para seguir dándonos cuenta el crecimiento que estos hermanos habían tenido. Dice, versículo 19: porque sé que por vuestra oración, es decir, estos hermanos habían crecido en la vida de oración. Oiga lo que Pablo expresa aquí, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estos hermanos oraban constantemente por su pastor. Versículo 12 del capítulo 2, escuchen lo que dice. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Pero dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esta gente era gente obediente. Fíjese cómo nos damos cuenta que estas personas, estos creyentes, habían crecido en el Señor. Pero para nosotros dar continuidad a la exposición de estos pasajes, vamos a ver una mente que piensa muy mal. Y claro, una mente que piensa mal es una mente contraria a todo lo que Pablo está pidiendo en el versículo 8. Porque Pablo está pidiendo aquí en qué debemos enfocar nuestras mentes. Pero el que piensa mal está pensando todo contrario a lo que Pablo expresa aquí. Uno pudiera pensar que solamente alguien que no haya sido regenerado por Cristo, es decir, que sea creyente, puede pensar mal. Sin embargo, no es así. También los creyentes pueden ser invadidos por pensamientos pecaminosos, pensamientos egoístas, pensamientos llenos de orgullo, pensamientos llenos de malas intenciones, pensamientos que nos debilitan espiritualmente, pensamientos que nos desenfocan de la realidad bíblica. Pues la razón por la que Pablo manda a los filipenses a ocupar su mente en todo lo que es piadoso es porque pudieran ocuparse en todo lo contrario. Si no, Pablo no le pide en esto piensen. Pablo tiene en mente que ellos pueden ser desenfocados de lo que realmente ellos tienen que pensar. Así que por eso Pablo le pide a ellos en qué realmente ellos tienen que enfocar su mente. Pero sí, tenemos que dejar algo aquí bien claro, y es que hay una gran diferencia entre las personas que no son regeneradas y aquellos que sí son regenerados. No es lo mismo una persona arrastrada por su concupiscencia, siendo inconverso, no regenerado por Cristo. ¿Cómo piensa esta persona? ¿Y cómo pudiera pensar un creyente? Porque note que el creyente puede pensar de una manera pecaminosa y aún ejecutarlo, pero el verdadero creyente se arrepiente y pide perdón. Algo muy importante a lo que se refiere Proverbio, y este es un pasaje que siempre es casi citado cuando se habla acerca de la mente, y es Proverbio 23 versículo 7, que dice que todo lo que el hombre piensa dentro de sí, así es él. Es decir, como el hombre piensa, así mismo es él. Eso hace un molde. Los pensamientos hacen un molde de lo que el hombre es. Si el hombre piensa en cosas pecaminosas, así se convierte. Si piensa en cosas piadosas y bondadosas, ese será su ritmo. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Pero Cristo nos deja bien claro y amplificado esto que nos dice Proverbio en Marcos capítulo 7. Allí el Señor aborda de una manera bien clara lo que es una persona pensando mal. Así que préstele atención, aunque la porción va desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el verso 23, pues vamos a leer solamente desde el 15 hasta el 23. Dice: nada hay fuera del hombre. Allí Jesús está hablando de lo que realmente contamina al hombre. Y todos los que han leído este pasaje saben por qué Jesús incluye lo que yo voy a leer aquí. Los fariseos le preguntan o le cuestionaron porque sus discípulos no estaban cumpliendo con una tradición de lavarse la mano antes de comer porque se contaminaban. Y es aquí donde Jesús en el verso 15 dice, no voy a leer el pasaje completo: nada hay fuera del hombre que entre en él, atención hermano, que le pueda contaminar, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, la parábola que viene describiendo acerca de esto. Y le dijo: ¿también vosotros estáis así?
sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que va al vientre. Eso se refiere a la comida, porque le están corrigiendo algo, o están confrontando a Jesús de que sus discípulos no se lavaban la mano para comer. Entonces Jesús está confrontando y aclarando aquí, porque no entra en su corazón, sino que va al vientre y sale a la letrina. La palabra letrina es vieja, así que no crean que soy moderno. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque aquí está, hermano, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Te escuchó? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades y engaño, lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, así que Jesús aquí, quiero aclarar algo. Jesús aquí me está diciendo, mire, cuando ustedes vayan a comer, cuidado con lavarse las manos. No hace nada, no se limpien, no laven los alimentos, no laven los vegetales, los repollos, así mismo como ustedes lo compran. Prepárense y coman, no se atrevan a lavarlo. No es eso que Jesús está hablando aquí. Jesús quiere aclararle a los fariseos acerca de una tradición que no estaba. Era importante la tradición, pero no estaba por encima de lo que ellos querían imponer. Porque todas esas cosas que Cristo enumera allí, ellos la practicaban y se lavaban las manos antes de comer, y era muy estricto. ¿Usted está entendiendo? Entonces, aquí vemos lo que pudiera ser una mente muy mal orientada, o una mente que piense mal. Y uno aquí se da cuenta cuando una mente está totalmente depravada, sin dejar a un lado la realidad de que muchos pudieran estar con su mente corrompida y depravada, y en muchas ocasiones mostrar todo lo contrario. Así que, queridos hermanos, Jesús aquí nos amplifica un poco más lo que Pablo está diciendo y a lo que el proverbista se está refiriendo. Vamos a ver el enfoque muy bien de la mente en el mismo versículo 8. El enfoque bien correcto de la mente, verso 8. Yo no lo voy a leer porque ya usted se lo sabe, pero la mente necesita ser disciplinada y pensar bien. Pero esto solo va a ocurrir con algo que yo le mencioné hace rato: llevando continuamente la Biblia a la mente. ¿Escuchó? Llevando continuamente la Biblia a la mente, leyéndola, meditándola, escuchándola. Así su mente va a ser orientada, disciplinada. Así que si un creyente no está ejercitando su mente con la Biblia, probablemente estos sean los momentos en los que se encuentren más vulnerables en su vida. Cualquier cosa lo vulnera, cualquier cosa lo debilita, cualquier cosa lo hace pensar o divagar. Porque el pensamiento de Dios y de los apóstoles es que cada uno de nosotros pueda madurar para que cualquier viento de doctrina no nos tambalee. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Cuando yo leo y escucho y medito la palabra de Dios, obviamente. Pero antes de ver con un detalle más claro lo que el texto nos pide aquí, en el verso 8, lo que Pablo nos está pidiendo aquí a que nosotros debemos pensar, vamos a ver Romanos 12:2. Lo que tiene su Biblia pueden acompañarme. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de que, Pablo, de vuestro entendimiento. ¿Y dónde está el entendimiento? En la mente.
No nos podemos conformar a este siglo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la mente debe continuamente ser educada. La mente debe ser renovada continuamente, porque de la misma manera continuamente está siendo bombardeada a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de sinnúmero de medios. Nuestras mentes están siendo bombardeadas. Escuchaba una reflexión de un pastor, y él se refería a cómo muchos parques en algunos países del mundo y algunos sitios públicos aparecen coloreados, pintados con la bandera LGTBQ. De manera que esto se está haciendo cada vez más con más auge. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que una de las principales razones por las que va a venir una gran persecución a los creyentes en países donde no está, va a ser por este movimiento, porque este movimiento está cada vez presionando y creciendo y tomando auge en congresos nacionales de muchos países, y muchos lo están aplaudiendo y muchos están siguiendo sus pensamientos ideológicos, que ellos dicen que tú y yo como cristianos somos homofóbicos y que tenemos un discurso de odio. Hermano, uno necesita pensar correctamente. Y lo que este pasaje nos dice de Romanos capítulo 2, versículo 2, nos deja claramente que nuestras mentes tienen que ser renovadas todos los días, hermano. Renovar la mente cada día, para que la mente esté bien enfocada, según el versículo, lo que nos dice el verso 8, en que nosotros debemos pensar, está de modo imperativo. Es decir, aquí Pablo no está presentando una opción. Si ustedes quieren, bueno, enfoquen su mente en esas cosas. Pero si se le hace difícil, bueno, no lo hagan. No, en esto pensar. Un mandato. Escuchen con cada uno de los detalles de este pasaje. Pablo dice que debemos pensar en lo verdadero. Uno pudiera, hermano, referirse a pensar en lo verdadero en un sinnúmero de cosas, pero quiero ser muy sintetizado aquí, breve. Fue en la verdad que Cristo, orando en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, versículo 17, oró al Padre diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice Cristo? Tu palabra es la verdad. Así que no pensemos en otra cosa. Pero ¿qué más dice Pablo que debemos pensar? Debemos pensar en lo honesto. Y lo honesto está muy ligado a la verdad, pues la honestidad es un valor tan grande y sublime que nos lleva a ser veraces aún cuando nosotros pudiéramos estar perjudicados. O sea, mi honestidad me hace a mí ser honesto aún cuando yo vaya a sufrir. ¿Qué más? Debemos pensar en lo justo. Pensar en lo justo es pensar y en hacer y practicar la vida cristiana que sea congruente con todo lo que la palabra de Dios enseña y manda hacer. Pero debemos pensar en todo lo puro. Pensar en todo lo puro pudiera ser un estilo de vida puro y santo que agrade a Dios tanto en público como en secreto. ¿Qué más dice Pablo aquí que debemos pensar? Debemos pensar en todo lo amable. Esto sí se hace caso, hermano. La amabilidad. Dice Pablo, debemos pensar en lo amable. La amabilidad es una virtud, ya que solamente el Espíritu de Dios puede producir en la vida de un creyente. Pues yo debo pensar en toda acción de amabilidad que sirva a Dios y al prójimo. Es muy difícil, hermano. A veces resulta difícil encontrar personas con esa amabilidad
amabilidad. Cuando una persona va a entrar a ciertas empresas donde va a lidiar con gente, el dueño de la empresa quiere que esa persona esté bien entrenada para bregar con gente. ¿A cuál de aquí le ha pasado? No responda, pero la pregunta no es para que responda. ¿A cuál de aquí le ha pensado que ha llamado al servicio al cliente de Claro o de Altice y luego de allá para acá en un par de minutos le entra una llamada automática donde le hacen una encuesta preguntándole cómo esa persona te atendió? Y de la escala de un 1 evalúan. ¿Por qué la empresa hace eso? Porque la empresa quiere rendir y quiere crecer y quiere que sus gente sean amables. Bueno, Dios quiere que tu iglesia, tu pueblo creyente, sea amable. Todos luchamos en contra de la amabilidad. Pablo finaliza este versículo diciendo que todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo creo que Pablo aquí ya, finalmente, en pocas palabras, Pablo está diciendo, mira, la lista es más larga, pero lo que yo dije, lo dije sintetizado. Todo lo que es de buen nombre, o sea, hay más. Si hay algo digno de alabanza, piensen en, se lo voy a parafrasear, si se me escapó algo y hay algo digno de alabanza, lo que ustedes deben pensar, que yo no lo mencioné en el versículo 8, piensen en eso también. Por último, practiquemos la buena enseñanza y el buen ejemplo. Y eso lo vemos en el versículo 9. Escuche bien, verso 9. Dice, lo que aprendisteis. ¿Cuál es el punto? Practiquemos la buena enseñanza y el buen ejemplo. Leo el verso 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué pasará? Que Dios de paz estará con vosotros. Ya Pablo nos dijo que la paz de Dios estará con vosotros más adelante, pero ahora aquí viene diferente. Dice que el Dios de esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús, como nos referimos en los versículos 7 y 8, 6, 7. Aquí Pablo dice, ese Dios de paz ahora será diferente. Él estará con ustedes, estará con vosotros. Este versículo, y esto es muy interesante, es como llenar un recipiente. O sea, en este versículo que Pablo expresa aquí, es como llenar un recipiente de algo y luego ponerle la tapa, porque aquí Pablo en esta exhortación final le pone la tapa a lo que ha venido exhortando en todo el capítulo. Aquí Pablo le pongo la tapa al pote. Esto es lo que yo quiero que ustedes cumplan. Todo lo que yo le he venido diciendo desde el capítulo 1 hasta aquí, es todo esto que yo quiero que ustedes hagan. Aquí Pablo le pone la tapa a la enseñanza o al pote, como quien pudiera entenderlo. Los filipenses podían ser buenos en muchas cosas, pero el apóstol le pide algo que el mismo Señor lo enfatizó a sus discípulos cuando estaba con ellos en su ministerio, y era hacer, practicar y tomar su ejemplo. Eso mismo le pide. Si tú no estás tomando el ejemplo de tu Señor, debe hacerlo, practicarlo, tomar su ejemplo. Tanto para Cristo como para los apóstoles del Señor, la vida cristiana trata de una vida práctica donde lo que yo aprendo, como dice Pablo, lo que yo oigo, lo que veo y recibo, debo practicarlo. Concluyo con esto. Queridos hermanos, saturemos nuestra mente con la lectura de la Biblia. Si tú no estás leyendo casi la Biblia, lee la Biblia. O en otro caso, escúchala. Recuerda que su mente es vulnerable después de la caída. Después que el hombre pecó, la mente quedó vulnerable. ¿Y sabe qué? Sobran las cosas negativas. En vez de tú estar buscando la cosa negativa, ¿en qué malo voy a pensar? A ver, que no lo encuentro. No. Las cosas malas se sobran.
y la negativa, en la que la mente puede ser invadida en un minuto. Es más, en 30 segundos. Tu mente y mi mente puede ser invadida por malos pensamientos. Querido hermano, Dios te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Amén. Que la gracia de Dios reine en vuestro corazón. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Dios, gracias por tu